Bueno, entonces, ¿qué son los receptores? Ya dijimos que son complejos proteicos que están presentes en las membranas celulares. Algunos de estos receptores pueden ser estimulados por neurotransmisores o incluso por algunos fármacos. Estos son fármacos agonistas y puede ocurrir de que esta excesiva estimulación los transforme en receptores hiposensibles. También puede ocurrir que estos receptores no son estimulados por su neurotransmisor o son bloqueados por lo que se conoce como fármacos antagonistas y se transforman en receptores hipersensibles. Esta hipo o hiperestimulación de los receptores puede llevar a lo que vamos a ver más adelante, que se conoce como tolerancia o dependencia. Tenemos diferentes tipos de tolerancia y tenemos diferentes tipos también de dependencia que lo vamos a definir al final. Puede ocurrir que cuando el neurotransmisor no esté actuando sobre estos receptores, se produzca un efecto rebote por la excesiva estimulación que tiene tanto de agonistas como antagonistas. Tenemos diferentes tipos de receptores, pueden ser receptores presinápticos, que incluso estos pueden tener diferentes funciones. Pueden ser receptores que actúen autorregulando la liberación de algunos neurotransmisores. Después tenemos los receptores que se encuentran a nivel postsinápticos y estos receptores generalmente son los que están encargados de seguir el impulso nervioso a través de diferentes mecanismos. Neurotransmisores, como ustedes lo dijeron, tenemos muchos neurotransmisores. Estos neurotransmisores son sustancias que generalmente son producidas por nuestro organismo, las que actúan a nivel del sistema nervioso central, algunas son producidas por las neuronas y son liberadas. Se liberan, como lo que muestran en este grafiquito. Acá tenemos una vesícula que puede contener neurotransmisores. Los neurotransmisores se pueden encontrar guardados en vesícula o bien pueden estar también libres, en su forma libre, y estos neurotransmisores cuando reciben el impulso nervioso son liberados a través de una cascada de reacciones y pueden ejercer su acción sobre receptores postsinápticos, ¿sí? Y estos receptores van a producir diferentes tipos de estímulos en la neurona. Sin embargo, estos neurotransmisores también pueden ser recaptados a través de esos, puede ser que tengan receptores específicos, canales incluso que favorecen la recaptación o receptores que lo captan y lo llevan nuevamente al interior de la célula presináptica. Puede ocurrir que acá en la célula presináptica estos se metabolicen por diferentes enzimas en diferentes partes de la neurona presináptica o bien que sean guardados en vesículas nuevamente para en momentos posteriores ser liberados ante otro estímulo. Una vez que se encuentran en el espacio sináptico, los neurotransmisores actúan un determinado tiempo y luego de ese tiempo son metabolizados y dejan de ejercer su acción. La metabolización puede ser a nivel presináptico, puede ser en la hendidura sináptica, o bien puede ejercer algún efecto cuando se unen
introducida en el organismo, que puede ser introducida por cualquier vía. Ya hemos visto que puede ser introducida por vía oral, vía nasal, vía endovenosa, cualquiera de vía ocular, vía rectal, ¿sí? Muchas veces los adictos eligen la vía de administración de acuerdo a qué tan rápido quieren que se produzca el efecto, por un lado. Incluso algunos eligen algunas vías ocultas, si por ejemplo son generalmente los consumidores de opiáceos, que son drogas se administran generalmente vía endovenosa, y como esta es una droga que está un poco más relacionada, bueno, antes estaba más relacionada con el ámbito de la salud, entonces siempre buscaban lugares donde no se muestre que se estaban inyectando. Bueno, estas sustancias, que pueden ser administradas por cualquier vía, van a producir una alteración de algún modo en el natural funcionamiento del sistema nervioso central. Y además hablamos de consumo problemático cuando hay una dependencia, y generalmente es una dependencia psicológica, puede ser física, o bien se pueden dar los dos tipos de dependencia. Sustancias psicoactivas son todas aquellas sustancias que, introducidas en nuestro organismo, van a modificar de alguna manera el estado de conciencia del individuo. Puede ser el estado de conciencia, el estado de ánimo. Los que consumen opiáceos tienen un estado de bienestar porque no tienen dolor, ¿sí? Y pueden seguir realizando sus actividades cotidianas. Sin embargo, los que consumen cocaína tienen un estado de excitación que puede ser de acuerdo a la dosis, ¿sí? Que solamente los produzca, los mantenga despiertos, excitados, alterados. Después tenemos otras drogas, que son las drogas alucinógenas, que pueden ya los desconectan de la realidad, y es de donde ya se puede alucinar, la persona alucina. Hay drogas que exacerban los colores, exacerban la forma, ¿sí? Bueno, todos esos efectos producen las sustancias psicoactivas. Hablamos de abuso cuando ya el patrón de consumo de la sustancia va por arriba de lo que una persona puede controlar. Incluso este consumo excesivo no tiene en cuenta el efecto dañino que le produce a la persona. Abuso de drogas, que es la ingestión de drogas en cantidades y circunstancias que se desvían de las pautas sociales o médicas de una determinada cultura. Hablamos de abuso de drogas, acabamos de poner el ejemplo de los opiáceos, que es una droga que tiene un uso terapéutico, y el consumo excesivo lleva al abuso. Y bueno, así también hay otras drogas que son de tipo medicamentosa que llevan al abuso. Y podemos hablar de droga de abuso, ¿sí? Cuando es una droga que no es de uso médico y tiene algunos efectos psicoactivos que producen esta modificación en la percepción del consumidor. Tanto pueden ser modificaciones táctiles, visuales, auditivas. Bueno. ¿Conocen ustedes algún tipo de estas drogas? ¿Escucharon hablar de algunas drogas de abuso? ¿Medicamentos que se usan como drogas? Clonazepam. ¿Qué otras? Morfina.
viendo en la época, hacemos un estudio epidemiológico de drogas y ahí ponían de manifiesto todas las drogas que más usaban. Tenemos las benzodiazepinas, ¿qué otras más? Les voy a preguntar, ¿no? En parcial. La cocaína, la heroína. Cocaína, heroína. Bien. ¿Qué más? El LSD. Anfetaminas. Las anfetaminas fueron drogas, comenzaron a usarse como medicamento, ¿sí? Y posteriormente por el efecto adictivo que tenían, dejaron de usarse. Es más, en los años 70, cuando estaban de moda las anfetaminas, los estudiantes tenían la costumbre de tomar anfetamina antes de sentarse a estudiar, cuando tenían sueño, hasta que se descubrieron que eran altamente adictivas, que son adictígenas también, por eso se usaban en el tratamiento de la obesidad y posteriormente, incluso hay algunos reportes que algunos medicamentos para adelgazar a día de hoy contienen anfetaminas que no deberían tener. Y hoy se toma el modafinilo. ¿Cómo? Hoy el modafinilo cumple esa función. También, sí. Y tenemos otras drogas que de síntesis nueva que a nosotros constantemente nos están reportando, que como les contaba son drogas de diseño nuevas que apuntan a ir al lado del contexto legal. Acá tenemos una foto, ¿sí? Acá, para los que la conocen, esta se sabe que es marihuana, para los que no la conocen, les presento, esa es la marihuana. Generalmente bueno, todo eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de marihuana. Acá esto es lo que yo les contaba, las diferentes formas de presentaciones de las drogas de síntesis. Acá, esta puede ser cocaína, ¿sí? Acá también tenemos diferentes tipos de cocaína. La cocaína es muy usada y producida en las cocinas, generalmente en Colombia hay muchas cocinas de cocaína. Se extrae, ya saben ustedes, se extrae de la hoja de coca y, bueno, de acuerdo al grado de pureza, generalmente el clorhidrato de cocaína, una de las formas más puras y generalmente más costosas también. Acá tenemos anfetaminas, que son pastillas, acá tenemos la clorhidrato de cocaína, hojas de coca, pastillas de éxtasis, acá tenemos el parchís, que es marihuana. Acá tenemos otra forma de usar marihuana. Estas son estampas, generalmente son dibujitos muy chiquititos que tienen gotitas, microgotas de LSD. El LSD es una droga muy potente que por eso es que vienen en esta presentación. Generalmente son de uso sublingual y acá tenemos otras presentaciones de LSD. En algunos lugares de acá en Tucumán, naturalmente, tuvimos un reporte de escuelas o colegios secundarios, escuelas secundarias, a donde comercializaban y distribuían este tipo de sustancias. Y acá tenemos cannabis. Ahí sí, esta es una bolsa de cannabis. Bueno, entonces, todas estas son sustancias psicoactivas que tienen la acción reforzadora positiva y tienen una gran capacidad para generar dependencia, tanto física como psíquica. El consumo de estas sustancias produce el deterioro, pero muy marcado, del consumidor, dependiendo de la droga de que se trate, el estadio de la enfermedad puede venir antes o después. Con respecto a las drogas como la
Sin embargo, cuando se las consume solas, tiene otro efecto, y eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, en el abuso de drogas. Y otra cosa particular también que tienen es que muchas de estas sustancias desarrollan lo que se conocen patologías duales, y es por eso de que el adicto, cuando consume la sustancia, después comienza con síndrome de percepción, estadios de tipo psicodélicos, esquizofrénicos, trastornos como esquizofrenia, debido al consumo de estas sustancias. Para que la persona se haga adicto, no lo hacen ni todos ni cualquiera, ¿sí? A ustedes les pasó tal vez que conocen un amigo que fuma marihuana y no es adicto, tal vez ustedes toman una cerveza y no son adictas, ¿sí? Porque bueno, tiene que confluir una serie de factores para que se genere esa dependencia y adherencia a la sustancia. Tal vez ustedes probaron o conocen a algún amigo, siempre antes cuando daba trabajo práctico me contaban que todos son amigos, que hacían brownie, que tenían amigos que preparaban brownies de cannabis, y amigos que les habían contado que les producía una u otra droga. Bueno, todos no tenemos la posibilidad de generar dependencia, ¿sí? Ya vamos a ver una idea positiva que tiene que confluir ciertos factores. El entorno en el que nos encontramos puede confluir las familias que tenemos, ¿sí? La posibilidad de consumir la droga, muchos por pertenecer a grupos, ¿sí? Y eso se da mucho en los adolescentes de temprana edad. Para pertenecer al grupo comienzan consumiendo, ¿sí? O se juntan en las ferias a tomar alcohol, ¿sí? Y lo hacen los viernes, los sábados. Después se pelean con la novia y comienzan ya a tomar el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y bueno, y es así a donde se va a generar lo que se conoce como dependencia. La dependencia se genera por la administración repetida, ¿sí? De una conducta del consumo de una determinada sustancia. No todos somos dependientes, vamos a llegar a la dependencia si consumimos diferentes drogas. Incluso, tal vez generalmente las mujeres cuando coquean no sienten, no les gusta por el olor, por todo lo que sienten, y a los varones les encanta coquear. También eso está relacionado con el consumo de algunas drogas, incluso cuando hablamos de bebidas alcohólicas también, algunas están más relacionadas son más agradables para las mujeres que para los varones. Para definir lo que es la dependencia se realizan diferentes estudios, generalmente los estudios para estudios de dependencia a drogas se hace de forma experimental, y ahí se trabaja con animales de experimentación y se los somete a diferentes pruebas. Algunas son pruebas de laberinto, donde se ve cómo los animales se comportan ante determinadas sustancias, se los pone ante diferentes estímulos para ver qué les produce el consumo de ciertas drogas a esos estímulos, y también se los somete a asociarla con ciertos colores. Esto llevó a que, bueno, las drogas, cuando uno la consume en cierto lugar, ¿sí? Y esa sensación fue agradable, eso después fue comprobado en adictos, la sensación del consumo de esas sustancias fue agradable, siempre trata de volver a consumirla, ¿sí? Es decir que si cuando se juntaban con sus amigos, fumaban marihuana, escuchaban rock nacional y eso les parecía hermoso, ¿sí? Un adicto siempre cuenta de que cuando vuelve a la misma situación, vuelve nuevamente el deseo de consumir, a pesar de que ya te dado de alta, te recuperado. Entonces por ahí son ciertos
perjudicial. Me acuerdo que en una clase de farmacofarmacia, cuando yo era estudiante, entró un chico que era adicto y él nos contaba de que, bueno, era un adicto recuperado, andaba vendiendo algo en ese momento, y él contaba lo que por ahí las drogas le producían ciertos malestares y él sabía si la droga le producía gastritis, sabía que tenía que tomar ranitidina, metronidazol, si le producía vómito tenía que tomar metoclopramida, y siempre, a pesar de todos los efectos adversos que le producían las drogas, él, conociendo de la farmacología, tal vez como nosotros, siempre trataba de reducir ese efecto y seguir consumiendo la droga porque era imposible dejarlo. Estos son, es una pirámide donde podemos ver cuáles son los diferentes estadios de la drogodependencia. Ya dijimos que puede haber el primer contacto, ¿sí? Puede ser lindo, puede ser feo. Esto va a llevar, bueno, a un consumo que tal vez puede ser una vez al año, o capaz cuando van a un recital, o tal vez cuando se juntan con ciertos amigos y no hay un consumo repetitivo. Después viene un consumo regular, y acá podemos poner el ejemplo del alcohol, esto de tomar una vez en un asado, una vez jueves y viernes, o cuando salgo de retiro parcial, y ya no es solamente el asado, cuando salgo de retiro parcial, es cuando me junto con ciertos amigos, y esa conducta repetitiva, de acuerdo a la persona, ¿sí? Puede llevar a lo que se llama abuso y posteriormente la dependencia, que es lo que se llama drogodependencia o adicción. Siempre digo yo, no es adicto el que quiere, sino el que puede. ¿Por qué? Bueno, tal vez queremos, qué sé yo, emborracharnos y la sensación que nos produce nos desagrada y no nos va a dar ganas de tomar alcohol. Pero sin embargo, capaz que tengo problemas, ¿sí? Y consumo alcohol y eso me hace olvidar los problemas. Entonces me produce un estado de bienestar y quiero seguir consumiendo el alcohol. Adicto hay muchas definiciones de adicto. Adicto, lo no dicho, adicto a que como pegado, ¿sí? a algo. Son diferentes acepciones que según la drogodependencia hace referencia a las palabras. Le dije, hay diferentes factores que condicionan la droga. No es lo mismo que consumamos alcohol, que consumamos marihuana, cocaína, incluso hasta el fentanilo. ¿Por qué hace tanto ruido el fentanilo en Estados Unidos? ¿Por qué produce el desastre que produce? Y que hace muchos años hablaban de que la cocaína estaba adulterada con fentanilo. Y era una estrategia que tenían un arco. El fentanilo es una droga muy adictiva, muy difícil de dejar de consumirla, y es por eso que en una primera instancia contaminaba la cocaína con fentanilo, y hoy por hoy ya consumen fentanilo solamente, y el fentanilo tiene para un narcotraficante muchísimas ventajas. Fácil, aunque ustedes no crean, a todos los precursores lo traen desde el sudeste asiático, vienen incluso algunos canoas clandestinas y se sintetizan en un lugar pequeño, ¿sí? Y nada más necesitan, ahí está, ingenieros químicos que trabajan
de la droga en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces el organismo se vuelve dependiente de esta sustancia. Ocurrió en el hospital de trabajo que el enfermero consumía opiáceos. Es más, cuando tenía o prescribía el opiáceo con sello falso, o bien en ese momento se usaba la naltrexona, la heroína, que es una droga, un opiáceo altamente dependiente. Él, cuando se lo descubrió, decía de que él hacía de rugby y por los golpes ya ha comenzado a consumir y después se hizo dependiente y ahora él jugaba al rugby, tenía periodos de trabajo muy prolongados, entonces esta droga le generaba el bienestar ese para poder trabajar y poder seguir jugando, además también podía hacer actividad física. Generalmente no se someten a una actividad física medio severa, entonces se puede exigir al máximo. El dejar de consumir esa droga le producía todo lo que él no quería. No quería volver a eso, entonces ahí él tenía la dependencia física. La dependencia psicológica es, tenemos como dos episodios, donde viene un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. En el refuerzo positivo vienen todas esas sensaciones hermosas de consumir la droga, pero resulta de que cuando ya no tienen esa droga a nivel del sistema nervioso central, ya vienen lo que se conoce como refuerzo negativo, vienen de todas las cosas indeseables. Por ejemplo, yo les conté que el consumo de drogas lleva a lo que se conoce como patologías duales. Generalmente, en algunas clínicas a donde se hace el tratamiento de la rehabilitación, le quitan el 100% de la droga, entonces ahí viene esa dependencia psicológica y el adicto comienza a tener signos de persecuciones, cuentan los que se encargan de este tema, que en algunos casos hasta suelen encontrarse en el catar porque sienten que los persiguen, tienen sensaciones en las que tienen personificaciones de los objetos, donde el ventilador del techo los quiere agarrar, la silla los quiere agarrar. No, eso se ríe, a mí se reiría de verdad. Es muy tremendo, o sea, dice que tener un adicto en la casa es tremendo porque a diferencia de otro tipo de enfermo, un enfermo lo llevan al médico, se curan, toman una medicación, en cambio un adicto no quiere ir a tratarse, no quiere adherirse a la medicación,
de la dependencia social también está relacionado con esto de que hay algunos fumadores que cuando están solos en casa no fuman, ¿sí? Pero cuando salen y se juntan con las amigas a tomar un café o se juntan con los amigos en una previa, fuman, ¿sí? Bueno, a eso hace referencia. La tolerancia es la disminución gradual del efecto de la sustancia a lo largo del tiempo. Y siempre quieren volver a tener la misma sensación que tuvieron en el primer momento de su consumo, ¿sí? Porque ese fue un consumo placentero. Ahora hay muchas teorías de la tolerancia, ¿sí? Tratamos de corto tiempo. Y bueno, esa tolerancia hace de que el adicto necesite consumir cada vez más cantidad de droga para que tenga la sensación que a él le gustaba. El síndrome de abstinencia, acá tengo como sujeto, ¿sí? Un bebé, que ya un bebé recién nacido, un bebé que está llorando. Bueno, ustedes saben de que las madres que producen alcohol durante el embarazo producen el síndrome alcohólico fetal en el recién nacido, a donde esto viene aparejado, hay un llanto continuo, angustia en el recién nacido, ¿sí? Y es porque su mamá estuvo consumiendo alcohol durante todo el embarazo y le transmitió al bebé, y al nacer comienza ese síndrome de abstinencia que ya no tiene la droga. Así también tenemos el síndrome de dependencia en las personas, síndrome de abstinencia, perdón, en las personas, a donde hay reacciones físicas y corporales que hacen que tengan después de volver a consumir. No me quiero ir sin mostrarle esta diapo. Vemos en las diferentes diapositivas ustedes van a ver este grafiquito. Este dibujo es un corte del cerebro, ¿sí? Y acá tratamos de poner de manifiesto todos esos núcleos que yo les estaba contando en un principio, que están interrelacionados. Esta diapositiva no está, esto que algunos tienen la fotocopia de años anteriores, esta diapositiva no está, ya les voy a agregar. Y después, bueno, me parece que era la más clarita, lo mismo también las otras diapositivas lo expresan. Este es un corte del sistema nervioso central, a donde nosotros podemos ver que en la base del cerebro tenemos un conjunto de núcleos en el cerebro que se interconectan entre sí. Estos núcleos están relacionados, tienen sus nombres. Acá tenemos el núcleo accumbens, acá tenemos la amígdala, perdón, este es el hipocampo por la forma en la que tiene. Acá tenemos la corteza prefrontal, tenemos el núcleo accumbens, tenemos la amígdala, ¿sí? Acá tenemos el cerebelo. Y después tenemos otros de estos núcleos menos importantes que todos estos núcleos están interconectados. Podemos ver que el área tegmental ventral tiene proyecciones que van hacia la corteza prefrontal, tiene proyecciones que van hacia el núcleo accumbens. Acá tenemos el hipotálamo, ¿sí? Después tenemos la hipotálamo, que también emite otras proyecciones hacia los otros núcleos,
hay en otra de las diapos tenemos el sistema dopaminérgico, el sistema serotoninérgico y van a ver